Hola amigos del ajedrez, mates o combinaciones donde intervienen alfiles y caballos. No son, por cierto, tan frecuentes las posiciones de mate típicas en las que por únicos elementos para consumar la victoria el vencedor dispone de alfil y caballo, luego de una serie de maniobras intermedias para alcanzarla. No nos referimos al final de alfil y caballo contra rey, final teórico que en cualquier texto está más o menos bien tratado, sino a las combinaciones de mate que tienen por tema central la acción conjugada de estas dos piezas. Para que el mate de alfil y caballo contra rey se produzca, es necesario por lo menos que una de las casillas del bando del rey agredido esté ocupada por un peón propio, para que le reste una de las vías de escape. Es decir que, como en el caso del mate típico de alfil y torre, no se puede dar con el exclusivo concurso de esas solas piezas. Algunos peones rivales deben entorpecer la huida del monarca. No sucede lo mismo con el caballo y la torre, que pueden dar mate por sus propios medios sin el concurso de algún otro elemento. Posiciones típicas de este mate. Las posiciones de mate por medio de alfil y caballo se producen, como las otras que hemos visto, con el rey en la banda, es decir, en la primera línea o en la octava, en la columna H o en la columna A. En su mayoría, estas posiciones pueden plantearse en otras casillas de la primera línea. Por ejemplo, en los diagramas que están a continuación se grafican las 4 posiciones más usuales de este tipo de mates y las que han dado lugar a una mayor serie de desenlaces y combinaciones lúcidas. Debe tenerse en cuenta que el mate no se produce exclusivamente por la acción del alfil en F6, F3 o C3. Lo mismo sucede con el alfil en cualquier otra casilla de la gran diagonal, ya que ejerce idéntica función fiscalizadora. En realidad, se trata de aquellas posiciones en que el alfil le quita al monarca 2 de sus casillas de escape. Y si lo hemos puesto en F6, en el caso 2 podría haber estado en E5 o en D4. Es porque era necesario fijarle una casilla dentro de las diagonales típicas que se combinan en la posición del caballo. Estudiemos ahora algunos ejemplos. En esta posición jugaban las blancas, que tenían material en contra, una torre y un peón. La posición no es muy halagüeña, pero la acción dominante del alfil en la gran diagonal y el conocimiento de los recursos que brotan de esa acción conjugada con la de otras piezas permiten a las blancas idear una maniobra que es en realidad una celada. Veamos cómo el blanco pudo obtener la victoria en este ejemplo. Ellas jugaron aquí caballo F5. Con esta jugada se entrega la torre aparentemente sin comprensión. Es en realidad el último recurso blanco. Las negras jugaron erróneamente alfil por E1. Sin embargo, en este momento, si hubieran conocido los temas que está tramando el blanco, hubieran ganado la partida con la sencilla jugada de torre de A a E8 y permitiría al negro ganar la partida. Pero la avaricia rompe el saco y por ello jugaron alfil por E1, que siguió como respuesta caballo H6. Ahora el negro está completamente derrotado. Tienen que jugar en este momento rey H8. No sería bueno para el negro tampoco en esta desesperada situación capturar el caballo con G por H6 a causa de dama F6, con mate en una o 3 jugadas según juegue el negro en este momento, ya sea en G7 o en H8. Seguimos entonces con la continuación de la partida, rey H8, lo que es respondido con dama F6.
una buena jugada que amenaza mate en G7. Esta bonita jugada de sacrificio es el secreto de la celada y funda su fuerza en la posición típica de mate. Para evitarlo, el negro debe devolver material. Veamos antes alguna alternativa. En este momento, por ejemplo, después de dama F6, si se captura G por F6, alfil por F6, mate, se produce el mate de alfil y caballo. De lo contrario, tras dama F6, si juegan defendiendo G7 con torre G8, sigue el mate caballo por F7, mate. Tras la jugada dama F6, en realidad las negras pueden salvar la partida entregando material, como por ejemplo dama por G2, rey por G2, caballo F4 jaque y dama por F4, donde tienen 2 torres por la dama y 2 peones por la pieza, pero las amenazas contra el rey siguen latentes. Veamos ahora este ejemplo en una partida entre Gundin y Bogdanovsky en París 1927, que trataremos hasta la posición que nos interesa. Después de las jugadas E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4, caballo F6, D4, E por D4, enroque, caballo por E4, torre E1, D5, caballo C3, alfil E6, caballo por E4, D por C4, caballo de a G5, dama D5, caballo por F7, rey por F7, caballo G5 jaque, rey G8, caballo por E6, torre C8, alfil H6, alfil B4, caballo por G7, caballo E5, torre E2, D3, C3, caballo F7, caballo H5 y dama F5. La posición es crítica. Las negras amenazan la torre de E2 y el caballo de H5, aunque esta captura llevaría a la pérdida de la dama en caso también de capturar dama por H5, que es un gravísimo error debido a torre E8, torre por E8 y dama por H5. Por lo tanto, las negras habían jugado dama F5 y la captura del caballo, como hemos visto, no es correcta, no es competente porque se pierde la dama. Y el alfil de H6 que está atacado también por el caballo. Se debe analizar cuidadosamente, pues hay detalles característicos de una posición de mate de alfil y caballo. Si la dama negra no estuviera en F5, seguiría evidentemente caballo F6 mate. No habrá alguna manera de alejar la dama de ese sector, ya que para dar ese mate solo son necesarios el alfil y el caballo. Esta última parte de la reflexión permite hallar la combinación ganadora en base a un doble sacrificio de piezas valiosas. Invitamos a que el lector trate de descubrirla por sus propios medios luego de la explicación que acabamos de dar, ya que en ella está el hilo del problema. Detenga el vídeo y encuentre la continuación. Seguramente que usted encontró la jugada ganadora, que es el sacrificio de la torre en E8 con jaque, que es forzado prácticamente capturarla. Torre por E8 y ahora el sacrificio de la dama en G4, con lo cual se aleja la dama de la casilla F6. Tras dama por G4 sigue el mate típico de caballo y alfil en esta posición contra el rey enemigo. Como se observa, la maniobra ganadora no ha sido difícil porque las blancas conocían claramente la meta a que deseaban llegar. La tarea se vio facilitada por el hecho de que la dama negra estaba sin apoyo y en realidad la jugada dama G4 era un jaque doble al rey y a la dama que forzaba la captura. Veamos otro ejemplo entre Wisniakov y Owen en Nizhny Novgorod en 1904, donde las blancas iniciaron el juego
con E4, E5, caballo F3, caballo F6, una defensa Petrov que fue respondido con caballo C3, alfil B4, alfil C4, enroque, caballo D5, alfil A5, caballo por E5, caballo por E4, dama H5. Todas las piezas blancas están muy activas en el centro y contra el enroque enemigo. Ahora jugaron torre E8, permitiendo claramente la jugada dama por F7, jaque y rey H8. En esta posición juegan las blancas, que tienen superioridad de material ofensivo, ya que las fuerzas negras están sin juego, mientras que su adversario dispone de 4 piezas sobre el monarca negro. Esto, unido a la idea de mate conocida, sugiere a las blancas la siguiente combinación ganadora, que es, bueno, detenga aquí el vídeo e intente encontrar la combinación. Las blancas juegan en este momento el sacrificio de la dama en G8. Y ahora dos alternativas. Una, rey por G8, que es la que va a conducir al mate de alfil y caballo. La otra conduce a torre por G8, caballo F7 mate, conocido como el mate greco-filidor. Después de la captura rey por G8, entonces caballo E7, un ataque doble, un jaque doble con el caballo y el alfil a la descubierta, que es bastante grande y potente. Obliga a mover al rey, que no puede regresar a H8 por caballo F7 mate, y en consecuencia lo fuerza a colocarse en F8, donde se llega a una de las posiciones típicas que señalamos al inicio de este vídeo. Las negras juegan o jugaron rey F8, pero como habíamos mencionado, en caso de esconderse en la esquina con rey H8, recibiría el mate con caballo F7. Después de rey F8, entonces sigue el típico mate de caballo y alfil. Caballo D7 a G6 jaque. También aquí es válido, por si le interesa, y como curiosidad, también caballo de 5 a G6 vale también. Pero sigamos con caballo de 7 a G6, H por G6 y caballo por G6 mate, donde el alfil domina las dos casillas adyacentes al rey, G8 y F7, y el caballo da la estocada, cubriendo además la casilla correspondiente a E7. Por lo tanto, un bello mate de alfil y caballo, y deseo y espero que este vídeo le haya sido de utilidad, y como siempre nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.